Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de todas las skills que he conseguido en estos últimos 3 años. Así que bienvenidos a 20 skills en 3 años. 20 skills suena mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos, yo qué sé, de plancha, pues también me estoy refiriendo a la flexión de plancha, el press de plancha. Al final no dejan de ser skills porque no es lo mismo. Sí que es verdad que es un conjunto, que sería el conjunto de la plancha, pero hay que diferenciar, ¿vale? Entonces por eso hay 20. Ya desde el comienzo voy a poner un reto, una tarea, que es que encontréis a un atleta que conozcáis de Instagram que sea capaz de hacer todas las skills que os voy a enseñar que soy capaz de hacer yo. No por cuestión de dármelas de flipado ni de nada, sino porque creo que no conozco a nadie que pueda hacer todas las skills en su conjunto. Es decir, sé de gente que es muchísimo mejor que yo en cada una de ellas, pero no sé de alguien que sea capaz de hacer todas. Entonces, si conocéis a alguien que sea capaz de hacer todas, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Entonces tengo aquí una lista con todas las skills, os las voy a ir enseñando. Voy a deciros una cosa antes, y es que, sí, 3 años... pero partía ya de una base, ya tengo el vídeo explicando toda mi transformación de 6 años. Hace 3 años que me tomé la calistenia de verdad, de decir, voy a hacer calistenia. Y me puse a hacer solo calistenia con peso corporal. Hice atletismo, mientras hacía atletismo probaba cosas, luego fui al gimnasio, mientras iba al gimnasio probaba cosas, pero... estos últimos 3 años son los que me he centrado únicamente en perseguir estas skills de calistenia. ¿Con qué cosas partía? Pues ya tenía muscle up, sucio, pero tenía muscle up, tenía pino y tenía fuerza de empuje. Podía hacerme 15 flexiones de pino en la pared. Y creo que me podía hacer 2 o 3 flexiones de pino normal en el suelo, muy mal hechas. Entonces, esa es la base de la que partía. A partir de ahí saqué todas las skills que os voy a ir formulando. Voy a ir por secciones, pero no por orden temporal, ¿vale? Porque es mucha movida y porque ya está todo en el vídeo de transformación. Me he dado cuenta de que en este tiempo yo nunca me había parado a recopilar todas las skills que he ido sacando. Y creo que está bien hacer retrospección, bueno, más que retrospección, mirar atrás y ver todas las skills que uno ya ha conseguido, pues para, aunque esté obsesionado con conseguir más, tener perspectiva, ¿no? Primera sección, pino. Lo primero que he conseguido, flexión de 90 grados. Por aquí la estáis viendo. Creo que me puedo hacer como 10 seguidas, no es coña. Flexión de pino con palmada, ¿vale? Es... a ver, no es una skill como tal realmente. Es una flexión de pino explosiva en la que haces una palmada, pero está muy guapa, entonces la voy a... lo consideraba algo remarcable, ¿no? Tienes que tener los huevos para despegar las manos del suelo mientras que estás boca abajo y dar una palmada, pues lo considero remarcable. También podría ser remarcable las flexiones de pino en barra alta, pero si nos ponemos así puedo sacar 8000 mierdas que harían esto muy largo y que realmente pues no tiene sentido, ¿no? Flexión de pino con palmada. Ahora vamos con cosas más serias. Pino a una mano. Pino a una mano con las dos manos. Y tanto en full, es decir, con las piernas juntas, como en straddle. Primero lo saqué con las piernas abiertas en straddle y luego con las piernas juntas. Lo tengo en suelo, en paralelas y en bloques, todos los agarres posibles. Esta es de los que más orgulloso estoy porque me costó mucho sacarlo, sentía que, no sé, que me costaba mucho, que no valía para esto, pero realmente me di cuenta de que le pasa a todo el mundo con el pino en la mano, ¿vale? Al principio, los primeros meses es insufrible porque hay que tener mucha constancia y es muy frustrante, ¿no? Porque realmente no controlas nada lo que pasa y sientes que es imposible hacerlo. Con el tiempo al final lo vas dominando y después de 2 años de meterle al pino en la mano, por fin... creo que lo domino bastante, ¿vale? No soy el mejor del mundo, pero creo que tengo un buen dominio y que me da para probar cosas. Aún me queda mucho camino, ¿eh? Porque viene de la mano lo siguiente que he sacado, que es la bandera de pino a una mano. La bandera de pino a una mano me flipa. De las skills que más me flipan. No estoy tan orgulloso como del pino a una mano normal, porque de ese estoy orgulloso de decir, coño, lo saqué. Pero de la bandera lo que pasa es que me mola mucho, me parece preciosa, una skill preciosa. Y claro, ¿qué me falta? Pues me falta poder hacer transiciones de pino a una mano, bajar a bandera sin caerme y estando todo el rato a una mano, hacer esa transición. Eso aún no lo puedo hacer, por ejemplo. Entonces aún hay cosas en las que hay que currar. Pero la bandera de pino, tío, encima en distintas posiciones, con las piernas abiertas, con las piernas en triángulo, con una pierna estirada y la otra en triángulo, que me gusta mucho. Y finalmente hace poco saqué un muy buen intento con las dos piernas juntas, por tanto también muy orgulloso de esto. Siguiente pino, el japonés, ¿vale? Pero el japonés muy abierto, o sea, abierto de verdad, ¿vale? Sin tonterías. Es un pino que me flipa, tanto en paralelas como en suelo. Me parece más bonito el suelo porque haces más fuerza, ¿vale? No es tanto palanca, o sea, haces más palanca en vez de simplemente resistir la fuerza de los brazos hacia afuera.
El que lo haga lo entenderá lo que acabo de decir. Es que sí, me cuesta mucho explicaroslo, ¿vale? Pero sí, me parece un pino muy bonito. Y luego, marca de la casa, ya lo último que tengo que decir de pino, el hollowback. No sé qué toma os estaré poniendo porque tengo 2000 millones de hollowbacks con atardecer, con buenas vistas, con malas vistas, con buenas luces, con malas luces. Tengo todo tipo de hollowbacks en todo tipo de sitios, pero bueno, os pondré los que considere. Es una skill que sinceramente no me ha costado mucho sacar porque por mis atributos físicos en cuanto a la flexibilidad de hombros, que ya venía con una buena, y la flexibilidad en la lumbar, que he descubierto que también pues que no se me da mal, pues no me ha costado sacarlo. Es una skill que me parece súper bonita, me parece muy llamativa porque creo que no mucha gente tiene la capacidad para hacerla tan bien como la hago yo. Y esto no es cuestión de tampoco de dárselas de flipado, es cuestión de la realidad. Hay muchos hollowbacks por ahí, hay gente que lo hace mucho mejor que yo, es cierto, pero creo que lo hago a muy buen nivel el hollowback, para ser sincero. Eso ha sido todo lo referente a pino. Vamos con el tirón, que sea yo un gran aficionado, pero está presente. Y es que he sacado la One Arm Pull Up, es decir, la dominada a un brazo, tanto con la derecha como con la izquierda. De hecho, con la derecha creo que me puedo hacer unos 3 repeticiones y con la izquierda he llegado a poder hacerme 2. Luego tenemos el front lever, tengo press de front lever, negativa de front lever, tengo una pull up de front lever y luego aguante. Y ya está. O sea, el front lever está guapo, ahí lo tenéis. No sé qué os estaré poniendo, pero por ahí, por ahí van apareciendo las cosas. Por último, de pull, muscle up estricto. Estricto de bien hecho, ¿vale? De un muscle up explosivo, bonito. Joder, es una skill que está guapa, ¿vale? La gente creo que a veces la subestima, pero el muscle up es una skill que está guapa. Si la haces explosiva con buena técnica y bien estricta, mola. Hemos seguido de anillas, que también es muy cortito, y es que he sacado el muscle up en anillas. Y el Cristo, ya lo sabéis, dediqué un vídeo al Cristo. El Cristo es una skill que me ha flipado sacar porque la veía imposible y a través de meterle muchos huevos, porque sentía que me iba a romper en cada intento, pues la he sacado. Los codos me siguen sufriendo, es decir, yo cuando me toca entrenar Cristo, hago 2 intentos al fallo y ya los codos los tengo llorando y tengo que meterle mucho más suave, meter una goma o hacer algo más fácil, pero no puedo seguir. Es decir, 2 series es ahora mismo lo máximo que puedo ir al fallo en el entrenamiento de Cristo. Pero ahí está, lo he sacado y esta vez sí que lo he sacado al nivel que toca, ¿vale? En el vídeo que os enseñé quizás no era totalmente completo, pero en esta sí. Y también el más de la penanillas, como os digo. Vamos ahora con una parte importante que es la plancha. Primero saqué la straddle, obviamente, bueno, primero saqué la Rana Advance, los presses de Rana Advance, luego la Tuck Advance, en fin, ya sabéis cómo va el orden de estas cosas, pero saqué straddle, que ya he llegado a dominar bien, con una buena forma y con unos combos largos, con flexiones, presses, combinándolo con pino a mano, he llegado a meterle 3 presses y 3 negativas, más luego un aguante de 5 segundos, es decir, serie realmente bien de straddle y con buena forma. Sí que es verdad que los combos largos a medida que avanza se me va jodiendo, pero joder, no le vamos a pedir peras al olmo tampoco porque no soy Valentín, ¿vale? Entonces, sacar tantas skills a la vez lo que hace es que no me haya podido centrar solo en plancha, sino que he estado con un abanico grande. Y he sacado la full, ¿vale? Sí que es verdad que la full, pues bueno, le queda mucho recorrido y tiene que mejorar mucho la forma, el aguante, todo, pero tengo full. Un aguante de unos 4 segundos, algún día puede que haya durado 5, y tengo press de full, ¿vale? Entonces, sí, puedo decir que tengo full, bueno, a ver, es que la posición de full es la que es y yo la aguanto 4 segundos, y encima tengo press, entonces, no domino la full, pero puedo hacerla, ¿vale? Siendo realistas, es la verdad, entonces, respecto a la plancha, eso es lo que hay. Me mola porque he llegado a un nivel en el que puedo meter combos que es muy divertido, ¿vale? Cuando estás aún con la Tuck y con la Rana, pues cuesta pasártelo bien porque es un entreno realmente que es un poco coñazo, ¿no? Pero cuando ya puedes meter straddle, le metes 2 flexiones, aguante, subes un press, luego te vas a hacer un pino a una mano y luego bajas otra vez, pues ya está más divertido. Luego vamos al apartado de dedos, de fuerza de dedos, porque puedo hacer la straddle con los dedos en supino, con los dedos en prono, con los dedos en neutro, y puedo hacer flexiones de pino de 90 grados con los dedos, puedo hacer la flexión de pino con palmada a dedos, aunque luego cuando vuelvo a caer no apoyo los dedos porque me los partiría. Y ya está, eso es la fuerza de dedos que tengo. Y me quedaría un apartadito muy pequeñito que sería deciros que he sacado la V-Sit. Me propuse sacar el maná, pero como sabéis, tuve molestias en la espalda y me estoy acabando de recuperar ahora y ya la estoy retomando, pero he sacado la V-Sit. Y no solo es que la haya sacado normal, con un agarre neutro, que
que es lo normal que suele hacer la gente, sino que lo he sacado con agarre supino en suelo. Este agarre es más difícil porque requiere de movilidad y de fuerza en la muñeca, pero cuando lo haces sientes más poder de empuje por cómo está colocada la mano, que te permite subir más la cadera, creo yo. He dado dos cositas aparte, que he ganado el espagat, es decir, me puedo abrir de piernas gracias a haber entrenado flexibilidad, y la flexibilidad en los isquios, que me puedo poner las rodillas con las piernas tiradas aquí en la cara. Así que, a no ser que me deje algo que me debáis recordar vosotros, porque yo ahora mismo no me estoy acordando. O sea, hay variaciones que no he nombrado, quizás, ¿no? Yo que sé, el Cristo, pero en L. El press de pino con las piernas estiradas, ¿vale? Tampoco me he acordado, también lo tengo. Pero esto es como algo general. 20 skills he nombrado. O 19, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nah, lo que sea, ¿vale? Puede que no sea el mejor en cada skill, pero es un rango muy amplio. Por ejemplo, la gente que es muy buena en plancha no suele tener hollowback. ¿Conocéis a alguien que sea muy bueno en plancha que tenga hollowback? No sé, me parece muy raro. ¿Conocéis a alguien que sea muy bueno en tirón que tenga bandera de pino? También me parece muy raro, porque la bandera de pino requiere flexibilidad también y saber encajar ahí la cadera bien. No sé, ¿conocéis a alguien que... En fin, que cuando empiezas a intentar juntar todas estas skills es difícil. Obviamente, ahora mismo me viene alguien que tiene también su conjunto de skills muy particular suyo y yo no sería capaz de hacerlo. Pero, a ver si encontramos a alguien que sea capaz de hacer esto. El mini alge yo creo que lo sabe bien. ¿Hay alguien que sea capaz de hacer todas esas skills? No hay nadie, te lo juro que no hay nadie. Buah, valgo para las marionetas, Bueno, es el puto amo. Mirad cómo está con pino en la mano, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que el tío tiene el mejor equilibrio del puto planeta Tierra. Black Friday de Cali Athletics, ¿vale? No están activos los códigos porque los han desactivado para el Black Friday para poder ofreceros mayores descuentos. Así que creo que hay un 40% en toda la web. Así que comprad ahora y me jodo, ¿vale? Espero que os haya molado el vídeo, espero que aspiréis a ser atletas completos y no solo dominar unas skills, aunque si solo queréis dominar unas skills y os las sudas el completos, os quiero igual y os deseo lo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besito para todos. ¡Dios! Ha atravesado la pantalla ese beso.